Bueno, yo descubrí el yoga a través de una amiga, yoga, Raja Yoga, meditación, a través de una amiga mía, actriz muy célebre, que falleció en circunstancias dramáticas, que es Verónica Forqué. Fíjate qué curioso, qué curioso. Cuando yo tenía 20 años, 21, 22 años, éramos muy amigos, nos dedicábamos al teatro, ella estaba empezando, yo también, y entonces ella me habló de Guru Ananda Yogi, un gurú que vivía en la República Sudafricana, indio, pero vivía en la República Sudafricana, que ella seguía y se había iniciado en sus técnicas de meditación. Entonces yo recuerdo que me habló de Guru Raj y de la meditación trascendental, que en aquella época se empezaba a conocer en España, el Maharishi Mahesh Yogi, y a través de ella empecé a interesarme en la meditación. Bueno, cuando yo empecé a meditar, yo me di cuenta de que ya meditaba. Lo que pasa es que accedí a la técnica, ¿no? Que me lo dijo además Verónica, que era una mujer muy sensible, muy sensible. Yo perdí luego con ella el contacto, no nos veíamos, y cuando me enteré de las circunstancias trágicas en las que había perdido o ofrecido su vida, vete a saber lo que pasó por su mente y en qué situación anímica y mental estaba cuando ocurrió su fallecimiento, pues ella me dijo, le dije, yo ya medito. Me dijo, meditar es estar contigo mismo, escuchar el silencio, entrar en interiorizar tu atención y silenciar tu mente y tal. Me explicaba así, más o menos, ¿no? Y yo le dije, pues yo eso ya lo hago de vez en cuando y tal, cuando paseo y tal. Y me dijo, sí, tú tienes alma de meditador, pero te falta la técnica. Eso a mí me dio una cosa así como digo, para esto también hay una técnica. Es como el que tiene habilidades para cualquier arte o la poesía, la música y tal, pero hay una enseñanza, hay un adiestramiento, un entrenamiento, hay una técnica. Y yo dije, ¿y cómo será esa técnica? ¿Qué será meditar con una técnica? Y eso me llamó mucho la atención, me dio mucha curiosidad. ¿Qué eran las técnicas de meditación? Y que se les llamara técnicas, que es una palabra tan del siglo XX, ¿no? No es del siglo XVI. Los místicos de Occidente, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa o Meister Eckhart, que eran místicos, no hablaban de técnica de oración, ni siquiera, sino de oración directamente. Eso de técnica me interesó mucho y por ahí fue que empecé a indagar y a buscar y me inicié en las técnicas de Guru Ananda Yogi. Bueno, he hecho casi todo lo que he podido, ¿no? A nivel físico he hecho Hatha Yoga, hubo unos años que hice bastante Tai Chi. Hice durante 6 o 7 años mucho Tai Chi, porque el Tai Chi para mi trabajo en el escenario era muy bueno, porque armonizaba mi respiración con el movimiento, que en el escenario para trabajar solo es muy importante, porque si no te ahogas. Dosificaba mi energía en el movimiento y lo hice con un profesor, era una leyenda en aquellos años, Ignacio Cali, un hombre muy experto en artes marciales y tai chi, y luego he hecho todo tipo de cosas, shiatsu, reiki, terapia sacrocraneal, programación neurolingüística, sobre todo he hecho mucha meditación, porque con las técnicas que aprendí con Guru Raj me inicié a los 20 y tantos años y yo no dejé de meditar nunca.
A veces incluso llegaba a mi casa cuando era joven, habiendo ingerido cosas que no eran muy de la línea de la meditación, y sin embargo meditaba. Entonces Guru Ram me dijo que siguiera, que no me cortara de la meditación, en el sentido de pensar, bueno, hoy no estoy dispuesto porque estoy en otra situación mental o porque he tomado determinadas cosas. No, dijo, tú medita, sigue meditando. Y entonces ocurrió que dejé de tomar las cosas que no tenía que tomar y tomé la meditación, porque de forma espontánea, sin reprimir ninguna tendencia o hábito nocivo, los hábitos nocivos se iban yendo solos ellos. Y eso me pareció maravilloso, porque veníamos de mi generación, de una instrucción, de una educación represiva, ¿no? Lo malo, lo nocivo hay que dejarlo de una manera tajante, drástica, y eso a veces genera un mayor deseo de ir hacia lo prohibido, ¿no? Y te destrozas ahí en esa lucha, en ese conflicto, se deja uno mucha energía. Este maestro me dijo, no, tú sigue con tu vida, lo único que sigue meditando y verás cómo el discernimiento por sí solo funciona y te lleva de una forma natural y espontánea a lo que es bueno para tu ser, lo que es bueno para tu desarrollo. Bueno, el teatro es muy terapéutico en todos los sentidos, está relacionado originalmente con la terapia con mayúscula, ¿no? Con la gran terapia, que es la gran terapia es el desarrollo de la capacidad innata para liberarnos de la ignorancia. Esa es para mí la terapia con mayúscula. Y el origen del teatro está relacionado a través de la tragedia griega con esta capacidad innata, con esta búsqueda del ser humano, que es la búsqueda de una liberación a todos los niveles, espiritual, mental y física, incluso, porque sabemos, ya hoy en día se sabe que una vida mental sana hace que tu cuerpo funcione mucho mejor y que tengas una mayor salud física, y viceversa, ¿no? Viceversa. Y en el teatro, sobre todo en el teatro que yo hago, que es un teatro que está conectado con las técnicas orales, con las técnicas de los contadores de historias, es muy importante la comunicación con el público, no hay otros actores, tú estás directamente comunicándote con el público y hay una transmisión de energía, hay una energía que va y que viene, y si te abres a ese funcionamiento, sus mecanismos se te revelan, ¿no? Como mecanismos que cuando tú sales de la función sales con la energía completamente renovada. Tú puedes entrar con un dolor de cabeza o con una digestión pesada o con un ánimo opaco, y cuando sales de la función después de 1 hora y media en esa especie de diálogo, porque es un diálogo con el público, el público no contesta, pero su actitud es una respuesta, ¿no? Pues sales completamente renovado. Y el teatro yo creo que a mí me ha mantenido. Yo he dicho en algunas entrevistas que gracias al teatro yo no enloquecí, porque hubo una época en la juventud en la que estaba de la cabeza fatal. Son épocas que se pasan, ¿no? Y estaba muy desubicado, muy desorientado. Y soy una persona compulsiva, con una tendencia impulsiva poderosa, y las técnicas de meditación con paciencia, gradualmente y con método han ido quitando algo de eso con los años, ¿no? Bueno, lo del ego y los actores es una cosa muy recurrida, ¿no? Pero yo creo que el ego está muy demonizado. El ego es el malo de la película, porque cuando tú te inicias en estos caminos, ocultismo, yoga, meditación y tal, bueno, pues el ego realmente
el ego es un proceso de la mente del que hay que liberarse, vale, de acuerdo, pero el ego es un instrumento, realmente. El problema es cuando el instrumento se convierte en el centro y el protagonista total y absoluto y en el dueño del proceso y de todo, ¿no? Y cuando el ego es un instrumento que tú tienes que utilizar, porque sin ego estaríamos locos. No sabrías si eres Napoleón o yo qué sé, o cualquier otro personaje histórico, ¿no? Cualquier otra locura. El ego es que tiene que estar al servicio del ser. Eso que se dice en la enseñanza védica y en todos los grandes maestros del yoga y tal, a mí me ha costado aprenderlo. Eso se dice así muy fácil, el ego tiene que estar al servicio del ser, pero eso tú lo tienes que ir viendo en la práctica, en el día a día, y eso requiere un ejercicio permanente y constante de introspección, de observación de la mente, continuada. Y esto cuesta y hay que practicarlo y hay que trabajar en ello. Entonces realmente el ego no tiene que ser demonizado, ¿no? El ego, un actor sin ego, no funciona. Tú no puedes llegar a un plató diciendo yo soy, en fin, soy poquita cosa y tal, porque te comen. Así como tampoco puedes hacer alarde de autocontrol. Porque si tú haces alarde de ser una persona autocontrolada, que controla sus emociones y que hace yoga y que está siempre en un estado de apacible serenidad, pues hay mucha gente y va a haber más gente cada vez que van a tratar de aprovecharse y de ponerte contra las cuerdas, y si tú dices algo te van a decir, luego las cosas no son como tal. Con todo eso hay que tener un poco de cuidado, pero digamos que todas esas cosas son la enfermedad infantil del neófito en estos caminos, ¿no? El ego es necesario porque es un instrumento, como es necesaria una llave inglesa, y en el teatro tú tienes que tener ego en el sentido de que el personaje es una manifestación del ego, tú trabajas con el personaje, pero en el fondo tú eres un personaje también. En el fondo tú eres un personaje que hace personajes. Lo importante es tener en cuenta que realmente todo esto termina y tiene fecha de caducidad, cosa que tú vas aprendiendo con los años. Tú sabes que todo tiene fecha de caducidad, y el ego también. El ego tiene fecha de caducidad, de momento, tal y como lo conoces en esta encarnación y cómo se manifiesta en esta encarnación, tiene una fecha de caducidad. Y cuando tú ya tienes cierta edad y consideras esto, pues el tema del ego te lo tomas con más tranquilidad y de una forma con más perspectiva y de una forma más relativa, ¿no? Entonces empiezas a preguntarte qué es lo que no tiene fecha de caducidad y apostar por la carta en la que se supone que no hay ese límite, esa fecha de caducidad, y tomarte la otra carta, la del cambio, la carta de la decepción, de las cosas que acaban y de todo lo que se mueve en torno al centro del ego, tomártelo con más distancia, y eso me imagino que es el aprendizaje gradual de la sabiduría. Bueno, me ha calado mucho Yogananda, ha sido el gran hallazgo. Guru Ras es el único yogi que yo conocí personalmente. Personalmente encarnado en un cuerpo físico y yo relacionándome con él, ¿no? Como otros muchos que lo conocieron. Él se fue de este mundo en los años 80. Pero Guru Ras era un gran yogi. Yo tuve la primera experiencia de ver a alguien en Samadhi, que es conmovedor, viéndole a él, ¿no? Él nos dijo que iba a entrar en ese estado de comunión profunda, de meditación profunda, que se conoce como Samadhi, suspensión del aliento y todas las características que conlleva ese estado de yógico y tal, y entró en Samadhi.
Entró en Samadhi durante 20 minutos y los que estábamos allí veíamos la energía que irradiaba a través de los ojos abiertos, ¿no? Era luz, como los faros de un coche. Es bastante impresionante ver a un yogi en Samadhi y la irradiación que deja en las personas que están ahí, ¿no? Y yo hablé con él, poco, porque yo no hablo mucho inglés, no hablo nada de inglés, y en aquella época tampoco, y necesitaba siempre alguien que estuviera de intérprete, y fue una lástima porque es una experiencia conocer a un maestro así, ¿no? Y tal, pero no importó mucho porque la transmisión con un maestro ya sabes que no está limitada por el idioma, ¿no? Si hay ese sakti, esa comunicación con su energía y tal, eso funciona. Pero luego después, en un momento determinado de mi vida, fue el gran descubrimiento, fue que Yogananda vino a mi vida. Y eso no se puede explicar, sí, pero vino a mi vida de una forma mágica, ¿no? Además, una amiga mía vidente, Ángela Gisleri, que además es una poetisa maravillosa, me dijo: tú vas a encontrar un maestro, después de haber conocido a Guru Raj, no te preocupes, llegará un momento en que conectarás con un verdadero maestro. Y yo creo que es Yogananda. Yogananda llegó a mi vida en un momento determinado. Ya me habían regalado la autobiografía de un yogi en un momento anterior, ¿no? Y leí la autobiografía de un yogi cuando tenía 35 años. Y luego después pasaron una serie de cosas que son... Eso necesitarías un programa entero, ¿no?, para contarlas. Y a través de estos acontecimientos yo llegué a Yogananda, fui a SRF en Los Ángeles, he estado en 2 convenciones, me inicié en Kriya Yoga, me interesó mucho el Kriya, pues yo tenía ansiedad respiratoria, una cosa así y tal. Entonces cuando yo oí hablar del Kriya, que era una técnica relacionada con la respiración, y quise conocer el Kriya, dije, esto es lo que yo necesito, sin saber lo que era el Kriya. Yo dije, esto es lo que yo necesito realmente. Y cuando ya pude iniciarme en el Kriya, vi que era lo que necesitaba. El Kriya, dice Yogananda, y yo he experimentado que es así, que te conduce directamente a un estado de calma interior, que es difícil conseguir por medio de otras técnicas, porque la mente es una zorra inquieta y peligrosa y no hay forma y además su naturaleza es el fluido, es el movimiento, ¿no? Pero el Kriya desconecta los sentidos de una forma natural a través de unas disciplinas fisiológicas relacionadas con la respiración, y al desconectar los sentidos, vamos, yo no los desconecto como un yogi porque si no estaría en samadhi, ¿no? Al desconectar los sentidos, inmediatamente la mente entra en un estado de profunda calma, ¿no? Y es una técnica súper poderosa. Yogananda vino a Occidente a difundir el Kriya, especialmente, ¿no? Y también otra cosa, el contacto con el yogi que no está encarnado físicamente es real, es real. Es real, es una cosa que yo decía, bueno, pero esto hasta qué punto y tal, ¿no? Y he visto que sí, que él está ahí en muchos momentos que le he necesitado, estaba, y se ponen los pelos de punta, ¿no? Uno llega a pensar que incluso puede ser una fantasía de tu mente, que no tal, pero vuelve a dar otra señal, y llega un momento en que tú dices que está claro, incluso que te sientes culpable de dudar, aunque esa duda es una maniobra de la mente muy hasta cierto punto normal, pero te sientes culpable, es como decir, bueno, no puedo dudar más porque es una desconsideración hacia esa generosidad del maestro, ¿no? Hacia esa radiante presencia que te está diciendo ahí estoy, incluso pidiendo pruebas, ¿no? Ya sabéis que Jesucristo dijo, generación de incrédulos, pedís una señal, no habrá señales y tal. Yogananda a veces te dice, bueno, pero te la voy a dar porque eres pesado y tal. Y es un maestro de una generosidad inmensa.
el gran regalo de la India inmemorial al mundo, porque la autobiografía de un yogui es, como dijo alguien que no sé quién es, pero que yo suscribo lo que dijo, son los Vedas explicados de forma sencilla y atractiva para la mentalidad occidental del siglo XX, XXI, XXII, XXIII, para el Dwapara Yuga, como decía el maestro de Yogananda, porque no, según los cálculos de este gran maestro que Yukteswar, no estamos en el Kali Yuga, sino en el Dwapara Yuga, en una edad ya, en un yuga más ascendente, ya la era eléctrica, ¿no?, que le llaman. Y yo creo que realmente ahí está todo. En la autobiografía de un yogui está toda la India antigua puesta con un lenguaje accesible a la mentalidad de hoy. Y además es un libro maravilloso, fantástico, mágico. Explicaré algo curioso acerca de eso, porque hay un capítulo que es la materialización de un palacio en los Himalayas, que es ya el más escandaloso, ¿no?, porque es el que desafía de una forma más atrevida la concepción materialista, occidental, científica entre comillas, de la mente, pues de la mente positivista, ¿no? Y una persona versada en esto y tal, y seguidor del yoga y meditador y tal, dijo, no, pero es que esto de que Babaji materializa un palacio, no lo hemos entendido bien, esto es algo que sucede a nivel astral. Y yo pensé, yo no quise decir nada, porque pensé, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir este hombre con qué sucede a nivel astral? Pero no quise entrar en el tema, porque estos temas son muy complejos. Y luego, después pensando, vi que lo que le pasaba a este hombre que dijo esto es que él no creía que eso hubiera ocurrido directamente, ¿no? Porque claro, es una provocación muy impactante para la mentalidad materialista. Entonces es una forma de decir, aunque tú seas un seguidor del yoga y un seguidor de la filosofía védica, ¿no?, es una forma de decir que la materia es lo consistente, que realmente si hay algo que desafía la ley de la materia, es que eso o es a nivel astral, o superastral, o infraastral, o... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero que no puede ser. Que no puede ser desde el punto de vista de la ciencia, de la lógica y tal, porque está tan arraigado el convencimiento de que la materia es lo único real, que no podemos ver lo otro, Babaji, sin embargo, le da esta explicación a la Giri Mahasaya. Dice, pocas son las personas que comprenden que el reino de Dios, o sea, la dimensión espiritual, por decirlo en un lenguaje no tradicional, se extiende hasta el reino terrenal e incluye también las satisfacciones mundanas. En cambio, el reino terrenal, como es ilusorio, no puede incluir la esencia de la realidad. Entonces a este hombre lo que había que haberle dicho es, no, lo astral, según tú, es esto, lo otro es lo real. Lo que pasa es que nosotros estamos en el reverso de esto a nivel mental, estamos en la concepción de que lo único real es lo que se ve y lo que se toca y lo que se mide, ¿no? Y lo demás o es una ilusión o es un cuento o es una creencia para los creyentes, pero para el yogui es una experiencia de la realidad, más real que la experiencia que tenemos nosotros, y yo creo que es así, que la experiencia que tenemos nosotros, termino la frase, de lo que consideramos real, lo que consideramos material. Y ahora que estoy haciendo el alma de Valle Inclán con el esperpento, tuvo una intuición maravillosa de que cuando él dice el mundo es una controversia, el mundo es una deformación grotesca de la realidad, de la verdad, que es la realidad, que ya sabes que esto se llama Sat, ¿no?, que la realidad es la conciencia, el mundo es un esperpento. Lo que Valle Inclán con su técnica teatral viene a decir es que estamos viendo una impresión de la realidad y la realidad está más allá de esa impresión.
de esa provocación. Esa impresión es una invitación a buscar más allá, a buscar, y todo el arte de vanguardia ha tratado de hacer eso. Por eso han roto la figuración, y la abstracción viene de ahí, viene de ese impulso de ir más allá de las formas. Hay un capítulo que se llama La ley de los milagros, y ahí explica cómo pueden ocurrir determinados acontecimientos, sucesos, determinados procesos en el mundo que no es que no estén sometidos a leyes como todo en la creación, sino que están sometidos a otras leyes más sutiles que las leyes físicas que gobiernan el universo físico, y a eso nosotros le llamamos milagros. Pero es complejo ese capítulo, pero si lo lees 4 o 5 veces lo entiendes muy bien, y la mente, si no se convence del todo, empieza a bajar la guardia porque le entras por ahí, por el lado de la lógica, y explica a través de las concepciones de Einstein, habla de la teoría de la relatividad, del universo, de que el universo es un pensamiento, es una idea, cosa que han admitido algunos físicos modernos. Un físico británico habló de que el universo, más que un mecanismo, es algo vivo, es una idea viva. Es una idea viva que es información, es conciencia, ¿no? Bueno, yo supongo que las causas del sufrimiento a nivel colectivo son las mismas que las causas del sufrimiento de Pepito, que soy yo, o de Rafaelito, ¿sabes? Que es la ignorancia a todos los niveles, que te impide conectar con tu potencial para liberarte de una serie de prejuicios, ideas nocivas, hábitos arraigados que te hacen vivir de una manera impropia y de una manera dolorosa, y despojándote gradualmente de todo lo que sobra y de todo lo que es una limitación, y de todo lo que en definitiva es falso porque no te pertenece, no forma parte de tu verdadera naturaleza. Sanas y mejoras, y sanas y mejoras, y te vuelves menos encabronado, y si te vuelves menos cabroncete contigo mismo, también con los demás. Entonces dejas de tener miedo. Ya sabes que en los Upanishads se habla del estado de no miedo. El estado de no miedo debe ser impresionante, pero si tú tienes algún atisbo en algún momento en que has estado completamente sin miedo y en paz, eso lo buscas una y otra vez. Y si te dicen que hay técnicas para buscar eso, vas sediento a buscar esas técnicas, porque eso es realmente lo que necesitas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una gran reunión de la OTAN, que van a paralizar la ciudad porque se van a reunir. ¿Para qué? Para invertir más dinero en armas. Es realmente lo que se va a hablar aquí, es de que ahora hay que comprar más armas y hay que invertir más en la industria del armamento, porque se le tiene miedo al otro, que también está invirtiendo en armas, porque nos tiene miedo a nosotros, que para él nosotros somos el otro. Y este es el cuento de nunca acabar. Nosotros, para asegurarnos, invertimos más en armas para liberarnos del miedo, porque pensamos que así tendremos menos miedo y estamos más seguros. Lo dice hasta la publicidad de la reunión de la OTAN. Pero lo que estamos haciendo es generando más miedo en el otro, que ya tiene miedo. Entonces el otro, que ya tiene miedo, desarrollará más la industria del armamento porque tiene miedo, y entonces nosotros a su vez tendremos más miedo y gastaremos más en armas todavía. Dime tú si esto no es una estupidez. Esto sí no es una cosa realmente increíble, increíble que el ser humano en el siglo XXI, cuando la física ya está tan avanzada, cuando la tecnología ya se habla en estos términos que se está hablando de la inteligencia artificial, y sin embargo estamos en ese estadio todavía, en esa pauta del miedo al otro, que tiene miedo de que nosotros, y por ese camino podemos llegar a la destrucción, y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, pero aún así hay algo, un mecanismo fatal, una tendencia diabólica
que nos lleva a esos planteamientos y a esas situaciones, ¿no? Entonces, realmente yo que he pasado por momentos en los que he tenido inclinación hacia una determinada opción política, actitudes de activismo político y tal, ahora no, ahora creo que lo que mejor se puede hacer es meditar. Estoy en esto y por eso hago la autobiografía de un yogi, para que la gente conozca la meditación, conozca Yogananda, conozca la autobiografía, lean la autobiografía. Si puedes hacer algo es eso, y esperar un milagro, porque la cosa está cruda, ¿no? Creo que es lo que se puede hacer, que es lo mejor, que tú estés en paz. Si tú estás en paz, no tienes miedo y entonces no generas una actitud, pues eso, de miedo a tu alrededor, y lo que necesitamos es difundir este humanismo clásico, que está además, ese conocimiento védico de la India, de los grandes rishis y tal, está en los grandes textos de los clásicos de Occidente. Eso está en Shakespeare, está en los textos del siglo de oro español, está en Cervantes, ¿no? Es el humanismo clásico, ¿no? Pero esto está desapareciendo del estudio, no solo en los colegios, sino también en las universidades, ¿no? Hay un olvido de las ciencias, del humanismo, un deterioro de la cultura, porque si hay que ahora que invertir más en armas, y ahora es el 2% más del PIB en armamento. ¿Eso de dónde va a venir? Pues de los recortes a la sanidad, a la cultura, a lo que realmente es necesario, ¿no? Pues mira, yo cuando comenzó el confinamiento de marzo, yo estaba en el Teatro Bellas Artes haciendo Los dioses y Dios, y llevaba una semana y se cerró el teatro, se cerraron todos los teatros y salí de Madrid. Salí, yo recuerdo, conmocionado porque vi la Castellana desierta y camiones militares, y yo dije, esto ya es el apocalipsis. Yo nunca había visto una cosa igual. Salí con mi familia a una casa que tenemos en el campo, en Extremadura, y allí pasamos 6 meses, hasta volver a Madrid. Todo el confinamiento lo pasé allí y lo pasé mal, muy mal. No sabía si ya iba a dejar el teatro y iba a quedarme allí, en el campo. Yo plantando tomates no me veía, todavía. No me veía, a lo mejor en otra encarnación, pero yo decía, esto está muy crudo aquí. Yo no sabíamos si iba a durar 1 año, 2 años, 3 años, si la pandemia era una cosa que nos iba a aniquilar a todos. Bueno, la gente del teatro lo pasamos muy mal, todos los que trabajan conmigo, momentos de mucha ansiedad, de insomnio, con grandes problemas económicos, pagos que hacer, y hipotecas y cosas, todo eso paralizado. Entonces hablé con un amigo mío uno de esos días que estaba muy ansioso y meditando, ¿no? Yo sabía que todo eso, lo único que podía hacer era meditar, y además que fui conducido al campo, dije, estoy aquí, por lo menos estoy aquí en Madrid, están en un piso encerrados y tal. Y hablé con un amigo mío que es Ramón Leonato, de la IFSU, de la Sociedad Española de Meditación, ¿no? Sociedad para el Desarrollo de la Meditación y tal, de Guru Rajananda, y me dijo, chico, habla así, ¿no? Es bajito y tal, y dice, chico, yo a esto del COVID no le veo nada más que ventajas. Me dice, y yo estaba de los nervios, y él es un yogi total, este es un tipo increíble, es profesor de meditación. Dice, chico, yo no le veo nada más que ventajas. Dice, mira, resiliencia. Dice, la primera, cuando te vienen mal dadas, es un momento en que tienes que aprovechar para trabajar más sobre ti mismo. Segundo, la muerte. Bueno, para que nos demos cuenta de que estamos aquí de paso. Tú solo tienes que ver las estadísticas cada día y te lo recuerdan, no sé qué. Y fue así, con mucho sentido del humor, dándome una serie de una enumeración de ventajas que no trae, que el COVID era una gracia que venía del cielo, y que había que aprovecharla. Entonces traté de ir por ahí, porque dije, si tú profesas
teorías y estás en este camino de conocimiento, aquí no tienes más que, no hay otra, a ver cómo te tomas esto y tal, porque esta es una prueba. Entonces me dediqué a trabajar en una obra que ahora he estrenado, que se llama El alma de Valle Inclán, que no sabía si se iba a estrenar alguna vez o no. Y yo dije, mira por dónde, aquí tenemos karma yoga, trabajo para no estar muy pendiente de los resultados, de los frutos, en fin, si se hará, si no se hará, si se hará bien, si ganaremos dinero, si no. Y cada día hacía un trocito de la obra. Y además me comunicaba por medio de las redes sociales con mis seguidores, leyéndoles un trocito de la obra de Valle Inclán. Y hubo un montón de seguidores. Luego eso dio pie a una cantidad de cosas impresionantes. Y terminó el confinamiento, terminé la obra y se estrenó en este teatro. Y tuvo un éxito impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues los caminos nunca se saben, ¿no? Bueno, te diré, no me echó las cartas. Yo la llamé por teléfono porque estaba tan agobiado. Estaba yo al final de una relación tormentosa. Una relación de esas cosas por las que se pasa, ¿no? Tormentosa, pero tormentosa, y estaba en un momento de ansiedad, de tal, y me dijeron, mira, llama a esta persona y le pides hora, que te orientará y tal, que además no sabes de qué te va a orientar, pero bueno, tú quieres hablar con alguien, quieres ir a ver a alguien, que alguien te diga algo, que te adivine un futuro mejor, aunque no sea verdad, ¿no? Pero en ese momento necesitas escucharlo y llámala por teléfono y pídele hora. Entonces yo la llamé por teléfono para pedirle hora y me dijo, es que no tengo hora porque me voy de vacaciones, porque no sé qué, porque vendré dentro de 3 meses, voy al extranjero, no sé cuánto. Y se me cayó el mundo a los pies, ¿no? Y la mujer me vio tan agobiada, dice, pero era una mujer mayor, y yo era bastante joven, ¿no? Y me dice, pero hijo, ¿qué te pasa? Por teléfono, cuando me vio tan agobiado, no tengo hora, pero tengo que verla y tal, pero hijo, ¿qué te pasa? Y dije, no, es que se lo tengo que contar a usted cuando vaya y tal y tal. Y ella me dijo, no hace falta, yo ya sé todo lo que te pasa. Entonces yo ahí me di cuenta de que era una verdadera vidente, ¿no? Y me dijo, a ti te pasa esto. Y yo dije, ya basta, justo eso me pasa. Y dice, tú tienes un problema con la luna, me dijo, en este lenguaje y tal, de vidente y tal. Porque, me dijo, tú tienes una facilidad para conquistar a las chicas, pero no para mantenerlas. No para mantenerlas, pasarles una pasta, no para mantener la relación, no eres estable para mantener una relación y enseguida se decepcionan. Eso a mí me dolió profundamente porque fue como si me metiera el dedo en la llaga, porque era lo que realmente me pasaba, ¿no? Que yo, claro, eso de conquistar a una chica y tal, si eres actor y tal, estás haciendo un papel siempre, no eres tú, pero cuando se da cuenta de quién eres tú, pista. Con lo cual yo tenía un problema de autoestima terrible, ¿no? Y entonces me dijo, pero haz una invocación a la luna, porque es un problema con la luna, con la energía femenina, con la energía lunar, con la energía, pues eso, de la parte femenina, ¿no? Hice lo que me dijo y me fue perfecto. Cada vez menos. Eso sí es verdad, que cada vez tengo menos, porque confieso que soy una persona aprensiva. Solamente no he tenido miedo a la muerte cuando he temido a la vida. En momentos en los que he tenido mucha ansiedad, he contemplado la muerte como una liberación. Pero en los momentos en los que me va bien, veo que la muerte puede ser algo que llega a joder la fiesta. Ahora estoy empezando a ver todo eso desde otra situación, que es que no pienso en la muerte y que no me asusta tanto las pruebas médicas.
Esto de que te tienes que hacer cuando llegas a cierta edad pruebas rutinarias, ¿no? Y tal, porque es lo suyo, por eso son los protocolos y tal, pues antes yo me ponía de los nervios hasta que me daban la analítica. Me decían, nada, está todo bien, vete. Y era como, ¡ah, milagro! Ahora ya no me asustan tanto.